La llave maestra de las relaciones humanas. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se ha puesto de acuerdo para llevarte la contraria? Seguramente tienes a esa persona en tu vida. Un jefe, un cliente o incluso tu propia pareja que parece resistirse a cada una de tus ideas, que ignora tus peticiones o que responde con hostilidad a tu amabilidad. Pasamos años intentando arreglar a los demás. ¿Crees que si tan solo les explicaras sus errores con suficiente claridad, ellos cambiarían? Pero aquí está la cruda realidad que nadie te dice. Cuanto más intentas forzar un cambio en los demás, más fuerte es la muralla que ellos construyen frente a ti. Hoy, en Audioteca del Conocimiento, no vamos a enseñarte a manipular. Vamos a entregarte la llave maestra. Vamos a demostrarte que es posible cambiar el comportamiento de cualquier persona a tu alrededor, simplemente cambiando la frecuencia de tu propia actitud. Estás a punto de descubrir que las relaciones humanas no son un campo de batalla, sino un espejo. Lo que recibes es exactamente lo que estás proyectando, aunque no te des cuenta. Antes de girar esta llave, hagamos un pacto de honestidad. Piensa en la persona más difícil que conoces, esa que te quita la paz con solo verla. No escribas su nombre, pero deja un comentario con la palabra listo si estás dispuesto a dejar de ser su juez para convertirte en su maestro. Quiero ver cuántos de ustedes están realmente preparados para tomar el control de su entorno. Capítulo 1. El espejo de las relaciones. A menudo nos despertamos creyendo que el mundo y las personas que nos rodean deben ajustarse a nuestras expectativas. Salimos de casa con una lista mental de cómo deberían comportarse los demás. El conductor del autobús debería ser más amable. Nuestro jefe debería reconocer más nuestro esfuerzo y nuestra familia debería entender nuestras necesidades sin que tengamos que explicarlas. Cuando estas personas no cumplen con ese guión invisible que hemos escrito para ellas, nuestra reacción inmediata es la crítica. Sentimos que tenemos el derecho y la obligación de señalar sus fallas, de quejarnos por su falta de consideración o de juzgar sus acciones. Sin embargo, hay una verdad fundamental que la mayoría de nosotros ignoramos durante toda la vida. Criticar a los demás es una de las actividades más inútiles y dañinas que existen para quien busca construir relaciones sólidas. La crítica es un boomerang que siempre regresa a quien lo lanza. Cuando decides señalar el error de alguien, incluso si tienes toda la razón del mundo, no estás provocando un deseo de cambio en esa persona. Lo que estás generando es una reacción de supervivencia. Los seres humanos estamos programados para proteger nuestra propia imagen y nuestro sentido de valor personal. En el momento en que alguien se siente atacado por un juicio o una queja, su cerebro deja de escuchar la lógica y empieza a buscar excusas. La persona se cierra, se justifica y en muchos casos termina guardando un resentimiento que puede durar años, solo porque heriste su orgullo. Es importante comprender que no tratamos con criaturas de lógica, sino con criaturas de emoción, seres que se mueven por el orgullo, la vanidad y el miedo a ser menospreciados. Si te pones a analizar las discusiones más amargas que has tenido, notarás que casi ninguna terminó con una persona diciendo gracias por hacerme ver mis errores, voy a cambiar ahora mismo. Por el contrario, lo más común es que ambas partes terminen más convencidas que nunca de que tienen la razón. Esto sucede porque la crítica hiere el sentido de importancia que cada individuo tiene de sí mismo. Todos necesitamos sentir que lo que hacemos tiene sentido y que somos personas valiosas. Cuando le quitas eso a alguien mediante un comentario mordaz o un juicio público, estás atacando el núcleo de su identidad. Por eso el primer paso para dominar el arte de las relaciones humanas no es aprender a hablar mejor, sino aprender a callar el impulso de juzgar. Dominar tus impulsos no significa que debas ignorar los problemas o que debas aceptar que todo se haga mal. Significa que debes ser lo suficientemente inteligente como para entender que la condena no es una herramienta de transformación. Si realmente quieres que alguien cambie una conducta o mejore en algo, el camino nunca será hacerlo sentir pequeño o culpable. El cambio real nace de la comprensión y de la paciencia. Piensa en cuántas veces tú mismo has cometido errores sabiendo que estabas equivocado, pero aún así buscaste una justificación interna para no sentirte mal contigo mismo. Si tú lo haces, ¿por qué esperas que los demás reaccionen de forma diferente?
Todos somos los protagonistas de nuestra propia historia y en nuestra mente siempre somos los héroes, o al menos, personas que intentan hacerlo lo mejor posible con las herramientas que tienen. La próxima vez que sientas esa urgencia de decir algo negativo sobre alguien, detente un segundo y recuerda que esa persona también tiene una historia detrás que tú desconoces. Quizás tuvo una mañana terrible, quizás está lidiando con una carga emocional que no ha compartido con nadie o simplemente nunca aprendió a hacer las cosas de otra manera. Cambiar el juicio por la curiosidad es una de las habilidades más transformadoras que puedes desarrollar. En lugar de pensar en por qué esa persona es tan molesta, intenta preguntarte qué razones tiene para actuar así. Entender el origen de un comportamiento ajeno te da una ventaja enorme porque te permite gestionar la situación desde la calma y no desde el conflicto. La comprensión genera una apertura en la comunicación que la crítica cierra de inmediato. Es muy fácil señalar lo que está mal en los demás. De hecho, es lo que hace la mayoría de la gente. Se necesita verdadero carácter y un dominio personal excepcional para ser una persona que comprende y perdona. La gente que logra grandes cosas en la vida y que tiene círculos sociales sanos es aquella que ha decidido dejar de ser un juez para convertirse en un apoyo. Cuando dejas de gastar energía en encontrar fallas, empiezas a tener energía para construir puentes. Imagina cómo cambiaría tu entorno de trabajo o tu hogar si, a partir de hoy, decidieras que ninguna palabra de condena va a salir de tu boca. No se trata de aguantar cosas que no te gustan, sino de elegir formas más inteligentes de abordarlas. A lo largo de la historia, las figuras más respetadas y queridas no han sido las más severas, sino las más humanas. Aquellas personas que sabían que un error es una oportunidad de aprendizaje y no un motivo de castigo. El resentimiento que genera una crítica puede desmoralizar a un empleado, alejar a un hijo o destruir un matrimonio, y lo peor es que esa crítica no soluciona el problema original. Al contrario, suele empeorarlo porque añade una carga emocional negativa a la situación. Si quieres recoger miel, no des puntapiés al panal. Si quieres cooperación, no ataques el ego de la persona de la que necesitas esa ayuda. La verdadera madurez social comienza cuando aceptamos que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí tenemos el control total sobre nuestra reacción ante ellas. Si alguien te trata mal o hace algo que te molesta, tienes dos caminos: reaccionar con la misma moneda y entrar en un ciclo de negatividad que no lleva a ninguna parte, o actuar con una grandeza que desmonte la hostilidad del otro. A veces, el simple hecho de no responder a un ataque con otro ataque es suficiente para que la otra persona se sienta desarmada y comience a replantearse su actitud. Tu tranquilidad no puede depender de que los demás se porten bien. Tu tranquilidad debe ser un estado interno que tú proteges. Para aplicar esto en tu vida diaria, empieza por observar tus conversaciones habituales. Fíjate en cuántas veces tus frases empiezan con una queja o incluyen una pequeña crítica sobre alguien que no está presente. Es un hábito muy arraigado que solemos usar para sentirnos superiores por un momento, pero es un placer barato que sale muy caro a largo plazo. La gente confía y se abre con aquellos que saben que no los van a juzgar a la primera de cambio. Ser un refugio seguro para los demás, alguien con quien se puede hablar sin miedo a ser condenado, te convierte en alguien extremadamente valioso en cualquier ámbito. Recuerda que cada persona con la que te cruzas está librando una batalla de la que no sabes nada. Tu juicio solo añade peso a esa carga, mientras que tu comprensión puede ser el alivio que esa persona necesitaba para empezar a actuar mejor. La llave para transformar tu mundo social no está en intentar arreglar a las personas, sino en transformar la lente con la que las miras. Cuando cambias tu actitud de fiscal por una de aliado, el comportamiento de los demás empieza a suavizarse de forma casi milagrosa. Antes de irte a dormir hoy, reflexiona sobre cuántas veces buscaste tener la razón a costa de la paz de una relación. El orgullo de haber ganado una discusión es momentáneo y vacío, pero el daño causado en el otro puede ser permanente. No olvides que la forma en que tratas los errores ajenos dice mucho más de ti que del error mismo. La verdadera fuerza no está en quién grita más fuerte o quién señala mejor el fallo, sino en quién tiene la capacidad de mantener el corazón abierto incluso cuando los demás se equivocan.
Tu actitud es el imán que atraerá el tipo de relaciones que mereces tener. Capítulo 2. El arte de ver al otro. Existe un anhelo en lo más profundo de la naturaleza humana que es tan real y tan urgente como el hambre o la sed, pero que rara vez recibe la atención que merece. No se trata de una necesidad física, sino de una necesidad del espíritu, el deseo de ser importante, de ser reconocido y de sentir que nuestra existencia tiene un valor real para quienes nos rodean. Este impulso es lo que ha movido a la humanidad a construir imperios, a escribir obras maestras y a buscar el éxito en todas sus formas. Sin embargo, en nuestras interacciones diarias, solemos ser increíblemente mezquinos con este alimento emocional. Pasamos días, semanas o meses sin ofrecer una palabra de aprecio sincero a las personas con las que convivimos, mientras que somos rápidos para señalar cualquier pequeño fallo. La verdadera llave para abrir el corazón de los demás no es la crítica, como vimos anteriormente, sino la capacidad de nutrir ese deseo de importancia de manera honesta y constante. Para entender el poder del aprecio, primero debemos aprender a distinguirlo de su imitación barata, la adulación. La diferencia entre ambas es muy sencilla pero fundamental. La adulación viene de los dientes para afuera, es egoísta, nace del deseo de obtener algo a cambio y suele ser falsa. El aprecio, en cambio, viene del corazón, es desinteresado, nace de una observación real y es una forma de generosidad espiritual. La gente suele detectar la adulación a kilómetros de distancia porque se siente hueca. Es como darle dinero falso a alguien que tiene hambre. Pero el aprecio sincero es una moneda de oro que nadie rechaza. Es el acto de detenerse un momento para notar algo que la otra persona hace bien y decírselo sin ninguna agenda oculta, simplemente porque es verdad y porque esa persona merece saberlo. Si te pones a observar a las personas que tienen un magnetismo especial, notarás que todas tienen algo en común, saben hacer que los demás se sientan grandes en su presencia. No es que ellas se hagan pequeñas, sino que elevan a los demás. La mayoría de nosotros vivimos tan sumergidos en nuestros propios problemas, en nuestros deseos y en nuestras inseguridades, que olvidamos que el resto del mundo está haciendo exactamente lo mismo. Estamos tan ocupados queriendo ser el centro de atención que ignoramos la oportunidad de iluminar a alguien más. Cuando decides romper ese ciclo de egocentrismo y empiezas a buscar activamente lo bueno en los demás, ocurre una transformación mágica. Las personas empiezan a esforzarse más, su actitud mejora y su disposición hacia ti cambia radicalmente. No lo hacen por obligación, sino porque han encontrado en ti a alguien que les da lo que el resto del mundo les niega: validación. Considera el impacto que tiene una palabra de aliento en un entorno de trabajo o en el hogar. Un empleado que recibe reconocimiento por un detalle bien cuidado en su labor no solo se siente feliz, sino que querrá mantener ese estándar de excelencia porque ahora sabe que alguien lo nota. Un hijo que escucha a su padre elogiar un pequeño acto de responsabilidad se sentirá motivado a repetir esa conducta. No necesitamos esperar a grandes logros para expresar gratitud o admiración. La vida está hecha de pequeños gestos que a menudo pasan desapercibidos: la puntualidad de un colega, la paciencia de un amigo, la dedicación de quien prepara nuestra comida o la sonrisa de quien nos atiende en un comercio. Si aprendes a ver estos detalles y a mencionarlos, te convertirás en una presencia indispensable en la vida de los demás. El secreto para aplicar este principio de forma natural es cambiar el enfoque de nuestra mente. Estamos condicionados para buscar lo que falta, lo que está roto o lo que nos molesta. Para ser un maestro de las relaciones humanas, debes entrenar tus ojos para buscar lo que está bien. Todos los seres humanos, sin excepción, tienen algo en lo que son superiores a nosotros o algo que hacen de manera admirable. Tu tarea es descubrir qué es eso en cada persona con la que hables. Si logras encontrar esa chispa y la mencionas con honestidad, habrás creado un vínculo que ninguna técnica de persuasión fría podría lograr jamás. La gente puede olvidar lo que dijiste o lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Es importante entender que el aprecio sincero no es algo que debas usar como una táctica de manipulación para que los demás hagan lo que tú quieres. Si lo haces con esa intención,
tarde o temprano se notará y perderás toda credibilidad. Se trata de desarrollar una nueva forma de vida. Se trata de convertirte en una persona que deja a los demás un poco mejor de lo que los encontró. Muchas veces, una sola frase de reconocimiento puede ser el punto de inflexión en la vida de alguien. Hay personas que han cambiado su destino simplemente porque alguien creyó en ellas y tuvo la delicadeza de decírselo en el momento justo. Tú tienes ese poder en tus manos todos los días, y usarlo no te cuesta absolutamente nada. A veces nos frenamos de dar un elogio porque pensamos que la otra persona ya sabe que es buena en lo que hace, o porque tememos parecer extraños. Pero la realidad es que nadie se cansa de escuchar algo positivo sobre sí mismo, siempre que sea real. Incluso la persona más exitosa del mundo, la que parece tenerlo todo, sigue teniendo esa necesidad de ser valorada por su esfuerzo y su carácter. Cuando aprendes a dar aprecio sin que te lo pidan, rompes las barreras de la desconfianza y la frialdad que abundan en nuestra sociedad actual. Te conviertes en un oasis en medio de un desierto de indiferencia. Este cambio de actitud también te beneficia a ti de una manera profunda. Cuando buscas lo bueno en los demás, tu propia mente empieza a llenarse de pensamientos positivos. Es imposible sentir amargura o resentimiento mientras estás ocupado buscando razones para estar agradecido con las personas que te rodean. Tu propia felicidad aumenta en la medida en que ayudas a los demás a sentirse importantes. Al final del día, la forma en que tratas el valor de los demás es un reflejo directo de tu propia seguridad y madurez. Solo las personas que se sienten valiosas pueden permitirse el lujo de valorar a otros sin miedo a perder su propio lugar. Para empezar a practicar esto hoy mismo, no busques grandes discursos. Empieza con las personas más cercanas, aquellas a las que a menudo damos por sentadas. Dile a tu pareja algo específico que admires de su carácter. Agradece a un compañero de trabajo por un favor que normalmente ignoras, o simplemente dile a alguien que aprecias su presencia en tu vida. Pero recuerda la regla de oro, debe ser verdad. Si no lo sientes, no lo digas. Busca hasta que encuentres algo que realmente admires, y cuando lo encuentres, no te lo guardes. Las palabras de aprecio que no se dicen son como regalos envueltos que nunca se entregan. No sirven de nada si se quedan en tu mente. Piensa por un momento en la última vez que alguien te dijo algo que te hizo sentir realmente especial, alguien que notó un esfuerzo que creías invisible. Recuerda esa calidez que sentiste en el pecho y cómo tu motivación se disparó en ese instante. Ese es el poder que ahora tienes sobre los demás. No lo uses con cuentagotas. Haz del aprecio sincero tu idioma principal y verás cómo las puertas más pesadas empiezan a abrirse solas ante ti. Lleva contigo este pensamiento. Cada persona que conoces está esperando, en silencio, que alguien note su valor. Tú puedes ser esa persona. Al reconocer la importancia de los demás, no solo transformas su día, sino que empiezas a construir una versión de ti mismo mucho más influyente y humana. No olvides que el mayor regalo que puedes hacerle a alguien es permitirle sentirse orgulloso de quién es en tu presencia. Capítulo 3. Hablar el idioma de los demás. Existe una verdad evidente que solemos olvidar en el calor de nuestras interacciones cotidianas. A las personas no les interesa lo que nosotros queremos. No les importa cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas o qué necesitamos lograr para sentirnos satisfechos. A la única persona que realmente le importa lo que tú quieres es a ti mismo. Al resto del mundo le interesa, por encima de todo, lo que ellos quieren. Esto puede sonar egoísta o incluso frío, pero es simplemente la naturaleza humana. Sin embargo, en esta realidad se esconde el secreto más potente de la persuasión y la influencia. La única manera de lograr que alguien haga algo es dándole lo que esa persona desea. Si logras conectar tus propuestas con los intereses de la otra persona, habrás encontrado el camino más corto hacia la cooperación voluntaria y entusiasta. La mayoría de nosotros cometemos el error de intentar convencer a los demás hablando de nuestras propias necesidades. Cuando un vendedor intenta cerrar un contrato explicando cuánto necesita llegar a su meta del mes, o cuando un padre intenta que su hijo estudie diciéndole que no quiere que fracase, están cometiendo el mismo error de enfoque. Están hablando de sus propios deseos. Para influir en alguien, primero debes salir de tu propia mente
y entrar en la de la otra persona. Debes preguntarte con total honestidad, ¿cómo puedo lograr que esta persona quiera hacer lo que le sugiero? La clave no está en empujar o presionar, sino en mostrarle cómo realizar esa acción le traerá un beneficio personal, le resolverá un problema o le acercará a sus propias ambiciones. Imagina que estás pescando. A ti personalmente te pueden gustar las fresas con crema, pero sabes perfectamente que a los peces les gustan los gusanos. Por eso, cuando vas al río, no pones fresas en el anzuelo para atraer a los peces, pones lo que a ellos les gusta. Es algo lógico en la pesca, pero sorprendentemente lo olvidamos cuando tratamos con seres humanos. Intentamos atraer a los demás con el cebo de nuestros propios deseos y luego nos frustramos porque no muerden el anzuelo. La comunicación efectiva comienza cuando dejas de ser un pescador de fresas y empiezas a ofrecer exactamente lo que el otro tiene hambre de recibir. Este cambio de perspectiva requiere un esfuerzo consciente y una gran dosis de empatía. No se trata de manipular, sino de buscar un terreno común donde ambas partes ganen. El mundo está lleno de personas que solo buscan su propio beneficio y que caminan por la vida intentando sacar provecho de los demás. Por eso, cuando alguien aparece y demuestra un interés genuino en ayudar a los otros a conseguir lo que desean, esa persona se destaca de inmediato. Alguien que puede ver las cosas desde el punto de vista del prójimo, además del suyo propio, tiene el camino libre de competencia. La mayoría de la gente está tan absorta en sus propias peticiones que el simple hecho de que tú te preocupes por sus motivos te da una ventaja competitiva y humana incalculable. Piensa en las conversaciones que tienes a diario. La próxima vez que necesites pedir un favor, que quieras vender una idea en una reunión o que desees que alguien cambie una conducta, detente antes de hablar. No empieces la frase con lo que tú necesitas. En su lugar, analiza qué es lo que mueve a esa persona. Si quieres que un empleado sea más cuidadoso con su trabajo, no le hables de las pérdidas de la empresa, háblale de cómo mejorar su precisión, le dará una mejor reputación, le abrirá puertas a futuros ascensos o le hará la jornada más tranquila. Si quieres que alguien te preste su ayuda, muéstrale cómo ese acto de colaboración lo hará sentir importante, útil o cómo le permitirá aprender algo nuevo. Cuando logras que la otra persona vea su propio beneficio en tu propuesta, el esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en una elección propia. La educación y el liderazgo moderno a menudo fallan porque olvidan este principio básico. Se dan órdenes, se establecen reglas y se exigen resultados sin explicar nunca el porqué desde la perspectiva de quien debe ejecutar la tarea. Una orden sin un beneficio claro es una imposición que genera resistencia, pero una sugerencia que se alinea con los valores y metas del otro es una invitación al crecimiento. La verdadera habilidad social consiste en saber unir los puntos entre lo que tú buscas y lo que el otro anhela. Si esos dos puntos se tocan, la persuasión ocurre de forma natural, sin fricciones y sin resentimientos. Otro aspecto fundamental es el entusiasmo. Es muy difícil despertar un deseo ferviente en los demás si tú mismo no transmites esa energía, pero ese entusiasmo debe estar canalizado hacia el éxito del otro. Cuando hablas con alguien y tus ojos brillan porque ves el potencial de lo que esa persona puede lograr, ese sentimiento se contagia. La gente se siente atraída por quienes les ayudan a visualizar una mejor versión de sus vidas. No se trata de vender humo, sino de ser un facilitador de oportunidades. Al convertirte en la persona que ayuda a los demás a conectar con sus propios deseos, te conviertes en alguien a quien todos quieren tener cerca. Este enfoque también te permite resolver conflictos antes de que empiecen. Muchas discusiones nacen simplemente porque dos personas están hablando idiomas diferentes, cada una habla de sus necesidades y ninguna escucha las de la otra. Si eres tú quien da el primer paso para decir, entiendo que lo que tú buscas es esto, ¿cómo podemos hacer para que lo consigas y al mismo tiempo resolvamos este punto? La tensión desaparece. Estás reconociendo la validez de sus deseos y eso genera una disposición inmediata al diálogo. No hay nada más desarmante que alguien que reconoce lo que tú quieres y se ofrece a ayudarte a conseguirlo. Es vital entender que esta forma de interactuar no es una debilidad. Muchos creen que ceder, al hablar de los deseos ajenos, es perder poder,
pero es todo lo contrario. El verdadero poder es el que no necesita ser impuesto. Quien sabe despertar el interés en los demás tiene el mundo a sus pies, mientras que quien solo sabe exigir camina por un sendero solitario y lleno de obstáculos. Al final, las relaciones humanas son un intercambio de valor. Si tú te conviertes en una fuente constante de valor para los intereses de los demás, ellos se encargarán de que tú también consigas lo que buscas. Practica esto en los detalles más pequeños. Antes de enviar un correo electrónico, antes de hacer una llamada o antes de proponer un plan a tus amigos, revisa tu mensaje. ¿Estás centrado en ti o estás centrado en ellos? Si logras que cada una de tus interacciones deje a la otra persona sintiendo que hay algo bueno para ella en lo que estás diciendo, habrás dominado una de las facetas más importantes de esta llave maestra. No hay mayor fuerza de atracción que el interés genuino por el bienestar y el éxito de los que nos rodean. Ten siempre presente que la clave para mover el mundo no es empujarlo, sino encontrar el punto de apoyo donde los intereses de los demás se conviertan en el motor de tus propios proyectos. Cuando dejas de ser un obstáculo en el camino de los deseos ajenos y te conviertes en el puente que les ayuda a cruzarlos, tu influencia se vuelve ilimitada. La vida te devuelve con creces la atención que pones en los anhelos de los demás. Reflexiona sobre cómo has estado pidiendo lo que quieres hasta ahora. Si has sentido resistencia o falta de apoyo, es probable que hayas estado hablando tu propio idioma en lugar del idioma de ellos. Recuerda que cada ser humano es una isla de intereses personales. Si quieres desembarcar en su orilla, debes llevar las provisiones que ellos necesitan. La verdadera conexión ocurre cuando el éxito de uno es el combustible del éxito del otro. Capítulo 4. La magia de la escucha y el nombre. Existe un error muy común en nuestra forma de entender la comunicación. Creemos que para ser personas interesantes debemos ser grandes oradores, tener anécdotas brillantes o poseer una elocuencia fuera de lo común. Sin embargo, la realidad de las relaciones humanas es mucho más sencilla y a la vez más profunda. La llave para ser una persona fascinante no reside en lo que sale de tu boca, sino en la apertura de tus oídos y en la importancia que le das a la identidad del otro. Hay dos elementos que actúan como un bálsamo inmediato para cualquier tensión social: el hábito de escuchar con exclusividad y el respeto sagrado por el nombre de las personas. Para la mayoría de los seres humanos, no hay sonido más dulce ni más importante en cualquier idioma que su propio nombre. El nombre de una persona es el símbolo de su existencia, es lo que la diferencia de la masa y le otorga una identidad única. Cuando recordamos el nombre de alguien y lo usamos de manera natural en una conversación, le estamos enviando un mensaje sutil pero poderoso. Te veo, te reconozco y eres importante para mí. Por el contrario, olvidar un nombre o pronunciarlo mal es un error que se siente como un desaire personal, una señal de que esa persona no ha dejado ninguna huella en nosotros. Muchas veces ponemos la excusa de que tenemos mala memoria para los nombres, pero la verdad es que simplemente no les damos la importancia suficiente. La memoria es una cuestión de atención. Si te importa la persona, te importará su nombre. Hacer el esfuerzo de retener el nombre de alguien es una de las inversiones más rentables que puedes hacer en tus relaciones. No se requiere de una inteligencia superior, sino de la voluntad de estar presente. Cuando te presenten a alguien, repite su nombre en voz alta durante el saludo, pregúntale cómo se escribe si es extraño o relaciónalo con algo familiar en tu mente. Al hacerlo, estás construyendo un puente de confianza instantáneo. En un mundo donde la gente se siente cada vez más como un número en una base de datos o un perfil en una red social, que alguien te llame por tu nombre con calidez es un acto de humanidad que abre puertas que la lógica y el dinero a menudo encuentran cerradas. Pero el nombre es solo el comienzo. La verdadera profundidad en la conexión humana se alcanza cuando aprendemos a escuchar. No me refiero a simplemente guardar silencio mientras el otro habla mientras nosotros preparamos mentalmente lo que vamos a decir a continuación. Me refiero a la escucha activa, esa que se hace con los ojos, con la postura y con el deseo genuino de comprender el mundo del otro. La gente que es considerada como gran conversadora suele ser en realidad gente que sabe escuchar muy bien. Todos tenemos una necesidad casi desesperada de ser escuchados,
de contar nuestras experiencias, de compartir nuestras victorias y de desahogar nuestras penas. Cuando tú te conviertes en ese espacio seguro donde alguien puede hablar sin interrupciones y sin juicios, te conviertes en la persona más valorada de su entorno. Escuchar es el cumplido más alto que le puedes hacer a otro ser humano. Al prestar atención exclusiva, le estás diciendo a la otra persona que sus pensamientos tienen valor y que su vida te interesa. Es sorprendente ver cómo incluso la persona más irritable o el cliente más furioso puede suavizarse y cambiar de actitud si encuentra a alguien dispuesto a escucharlo con paciencia hasta que haya vaciado su carga emocional. Muchas veces, los conflictos no se resuelven con argumentos, sino con presencia. Una persona que se siente escuchada es una persona que se siente validada, y una persona validada es alguien que estará mucho más dispuesto a escuchar tus propias ideas más adelante. Para ser un buen oyente, debes aprender a hacer preguntas que a la otra persona le agrade responder. Anima a los demás a hablar de sí mismos, de sus logros y de sus pasiones. Recuerda que la persona con la que estás hablando está 100 veces más interesada en sí misma, en sus deseos y en sus problemas que en ti y en tus asuntos. Si hablas de ti, estás compitiendo por el protagonismo. Si escuchas y preguntas, estás otorgando el protagonismo. Y es precisamente esa generosidad de atención lo que genera un magnetismo irresistible. La gente buscará tu compañía no por lo que tú les cuentas, sino por lo bien que ellos se sienten cuando están contigo. Esta actitud debe nacer de un interés sincero. Si intentas fingir que escuchas mientras miras el teléfono o dejas que tu mirada vague por la habitación, la otra persona lo notará de inmediato y el efecto será el opuesto al deseado. Se sentirá ignorada y menospreciada. El arte de la escucha requiere que estés ahí en el momento, presente con todos tus sentidos. Es una forma de respeto que no necesita palabras. Cuando te enfocas totalmente en el otro, no solo aprendes cosas nuevas, sino que también detectas los matices de sus emociones, lo que te permite responder de una manera mucho más empática y efectiva. A menudo pensamos que para influir en los demás debemos dominar la conversación, pero el verdadero liderazgo se ejerce desde la comprensión. Quien escucha tiene la información, y quien tiene la información tiene la capacidad de guiar la situación hacia un resultado positivo para todos. Si quieres que los demás se sientan atraídos por tu personalidad, deja de intentar ser el centro de la escena. Empieza a tratar los nombres de los demás con el respeto que merecen y a tratar sus palabras con la atención que tú mismo desearías recibir. Estas son herramientas simples, pero su impacto en la calidad de tus vínculos es transformador. En tu próxima interacción, haz la prueba. Olvida por un momento tus propias historias y enfócate totalmente en descubrir la historia de la persona que tienes delante. Usa su nombre, mírale a los ojos y hazle sentir que en ese momento no hay nada más importante en el mundo para ti que lo que ella tiene que decir. Verás cómo las defensas caen, cómo la calidez aumenta y cómo se establece una conexión real que ninguna técnica de persuasión superficial podría igualar. La magia de la escucha no está en el silencio, sino en la valoración del otro. Reflexiona sobre cuántas veces has dejado pasar la oportunidad de conocer realmente a alguien por estar demasiado ocupado pensando en ti mismo. El nombre y la voz de los demás son las llaves que abren sus mundos privados. Si aprendes a usarlas con respeto y sinceridad, nunca te faltarán amigos ni aliados. Tu capacidad de influir no crece con el volumen de tu voz, sino con la profundidad de tu atención. Al final, todos buscamos a alguien que nos recuerde que somos importantes, y tú tienes el poder de ser esa persona para cada ser humano que se cruce en tu camino. Capítulo 5. El camino de la paz. Existe una idea muy arraigada en nuestra sociedad que nos empuja a creer que la fuerza de carácter se demuestra ganando discusiones. Nos han enseñado que, si tenemos la razón, debemos defenderla a toda costa, exponiendo los errores del otro con una lógica implacable hasta que no tenga más remedio que admitir su derrota. Sin embargo, la realidad de la psicología humana nos muestra algo muy diferente. Es imposible ganar una discusión. Se puede ganar un debate, se puede humillar al oponente o se puede tener la última palabra, pero nunca se ganará la voluntad de la otra persona a través del conflicto. Cuando alguien es vencido contra su voluntad,
sigue manteniendo su misma opinión, pero ahora con el añadido de un resentimiento profundo hacia quien lo derrotó. Si quieres que tu vida fluya con armonía y que tu influencia sea real, el primer paso es aprender a evitar la discusión como evitarías un peligro inminente. 9 de cada 10 discusiones terminan con cada una de las partes más convencida que nunca de que tiene la razón absoluta. Al discutir, estamos atacando directamente el orgullo y el juicio del otro. Le estamos diciendo, de manera explícita o implícita, que nuestra inteligencia es superior a la suya. Esto provoca una respuesta de combate inmediata. La otra persona no se detendrá a analizar tus argumentos lógicos porque se siente herida emocionalmente, y un corazón herido no puede escuchar la razón. La verdadera grandeza no se encuentra en aplastar el argumento ajeno, sino en tener la sabiduría de no entrar en el terreno de la pelea. Cuando te encuentres con alguien que tiene una opinión opuesta a la tuya, recíbela con interés en lugar de con resistencia. La diferencia de opiniones es una oportunidad para aprender algo que quizá habías pasado por alto. Si dos personas siempre están de acuerdo en todo, una de ellas es innecesaria. El valor de la interacción humana reside en el intercambio de perspectivas diferentes, pero este intercambio solo es constructivo cuando se mantiene la calma y el respeto. Si dejas que el temperamento tome el control, habrás perdido cualquier oportunidad de persuasión antes de empezar a hablar. Un aspecto fundamental para mantener la paz en nuestras relaciones es el respeto por las opiniones ajenas. Nunca empieces una conversación diciendo que vas a demostrar tal o cual cosa, o que el otro está equivocado. Eso es un desafío directo que invita a la otra persona a pelear antes de que hayas terminado tu primera frase. Si crees que alguien está en un error, es mucho más efectivo decir que tú piensas de otra manera, pero que podrías estar equivocado y que te gustaría examinar los hechos juntos. Admitir que uno puede estar equivocado es el método más rápido para detener una discusión y transformar a un oponente en un aliado. Al mostrarte humilde y falible, invitas al otro a ser igual de humilde y a considerar tu punto de vista con una mente más abierta. Este enfoque requiere un dominio personal inmenso. Es muy tentador señalar el error del otro para sentirnos superiores, pero ese es un placer vacío que destruye la confianza. La gente que realmente logra influir en el mundo es aquella que sabe que el tacto y la diplomacia son mucho más potentes que el choque directo. Si te equivocas, admítelo rápido y con entusiasmo. No esperes a que te lo echen en cara ni intentes ocultarlo con excusas. Hay una satisfacción noble en reconocer los propios errores. No solo limpia el aire de tensiones, sino que a menudo provoca que la otra parte sea más generosa y comprensiva contigo. Admitir una equivocación te quita un peso de encima y desarma por completo a cualquier crítico que estuviera preparado para atacarte. Aprender a gestionar los desacuerdos con suavidad no significa ser una persona débil o que no tiene convicciones. Significa ser una persona que valora más la relación y el resultado final que la gratificación momentánea de tener la razón. Muchas veces, el deseo de ganar una discusión es solo un síntoma de inseguridad. Quien está seguro de sus ideas no siente la necesidad de imponerlas a gritos ni de ridiculizar a quienes piensan diferente. La persuasión más efectiva es la que se desliza por debajo de la piel, la que hace que el otro llegue a la conclusión deseada por su propia cuenta, sintiéndose respetado en todo momento. Para aplicar este principio en tu día a día, trata de buscar siempre los puntos de coincidencia antes de tocar los puntos de conflicto. Si empiezas hablando de las cosas en las que ambos están de acuerdo, habrás establecido una base de confianza. Es mucho más difícil que alguien se vuelva hostil si primero habéis construido un puente de entendimiento. Mantén una actitud de búsqueda de la verdad, no de victoria personal. Si al final de una conversación no habéis llegado a un acuerdo, lo mejor es dejar el tema de forma amigable. Es preferible dejar una puerta abierta para el futuro que cerrarla con un portazo de amargura. El camino de la paz también implica saber escuchar los reproches de los demás sin saltar a la defensiva. A veces, la gente solo necesita desahogarse. Si los escuchas con paciencia, sin interrumpir y sin intentar justificarte de inmediato, verás cómo su energía negativa se disipa. Muchas discusiones se apagan solas simplemente porque una de las partes se negó a alimentar el fuego. No puedes pelear con alguien que no quiere pelear contigo.
Tu silencio atento y tu disposición a comprender son herramientas mucho más poderosas que cualquier réplica ingeniosa. Recuerda que cada vez que discutes, estás poniendo en riesgo el afecto y la buena voluntad de las personas que te rodean. ¿Vale la pena ganar un punto lógico a cambio de perder un amigo o crear un ambiente tenso en el trabajo? La respuesta casi siempre es no. El tiempo es demasiado valioso para gastarlo en altercados que no construyen nada. La gente olvidará tus argumentos, pero recordará perfectamente cómo la hiciste sentir durante el enfrentamiento. Si eliges la amabilidad y el respeto por encima de la confrontación, te darás cuenta de que los demás empiezan a darte la razón con mucha más frecuencia, simplemente porque ya no sienten la necesidad de defenderse de ti. Este cambio de actitud transformará tu vida de una manera profunda. Empezarás a notar que la gente se siente más cómoda a tu alrededor, que los problemas se resuelven con menos esfuerzo y que tu influencia crece de forma natural. La paz no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de gestionarlos con una madurez que prioriza la conexión humana. Cuando renuncias a la necesidad de ganar discusiones, empiezas a ganar algo mucho más valioso: el respeto y el corazón de las personas. Reflexiona sobre la última vez que te sentiste orgulloso de haber ganado una discusión. Pregúntate si esa victoria realmente mejoró la situación o si simplemente alimentó tu ego por unos minutos mientras dañaba la confianza del otro. La verdadera fuerza se demuestra en la capacidad de mantener la calma y la cortesía cuando más difícil parece. No permitas que el impulso de tener la razón te robe la oportunidad de ser un constructor de paz. Tu actitud ante el desacuerdo define la altura de tu carácter y la calidad de tu futuro social. Capítulo 6. Persuasión desde la amabilidad. Existe un antiguo relato que ilustra perfectamente la fuerza de la suavidad sobre la dureza. Se dice que el sol y el viento tuvieron una disputa para ver quién era más poderoso, y decidieron probar su fuerza con un anciano que caminaba por el campo usando una gruesa capa. El viento sopló con todas sus fuerzas, ráfagas violentas que intentaban arrancar la prenda del hombre, pero cuanto más fuerte soplaba el viento, más fuerte se aferraba el anciano a su capa. Luego fue el turno del sol, que simplemente salió de entre las nubes y comenzó a calentar el ambiente con su luz suave y constante. En pocos minutos, el hombre, sintiendo el calor agradable, decidió quitarse la capa por su propia cuenta. Esta es la esencia de la persuasión humana. La amabilidad y la calidez logran que las personas se abran, mientras que la fuerza y la presión solo hacen que se cierren con más determinación. Si quieres ganar a alguien para tu causa o convencerlo de que adopte tu punto de vista, el primer paso debe ser convencerlo de que eres su amigo sincero. Es una trampa común creer que para convencer a alguien debemos entrar con una actitud de mando, demostrando autoridad o poder. Sin embargo, en el momento en que una persona siente que estás intentando forzar su voluntad, se levanta una barrera invisible de resistencia. Ninguna lógica, por aplastante que sea, puede penetrar una mente que está bloqueada por la hostilidad. Pero si comienzas de forma amigable, si demuestras que tus intenciones son buenas y que buscas el beneficio mutuo, esa barrera se disuelve. La amabilidad es como una gota de aceite en un mecanismo oxidado. Permite que todo fluya sin fricción. Una de las herramientas más poderosas de la persuasión amable es la técnica de la afirmación constante. En lugar de comenzar una conversación tocando los puntos en los que tú y la otra persona difieren, debes comenzar enfatizando y seguir enfatizando las cosas en las que están de acuerdo. El objetivo es lograr que la otra persona diga sí desde el primer momento. Cuando un ser humano dice no, todo su organismo, sus glándulas, sus nervios y sus músculos se ajusta en un estado de rechazo. Es una retirada psicológica que es muy difícil de revertir. Pero cuando alguien dice sí, el organismo se mantiene en una actitud abierta, receptiva y dispuesta a avanzar. Cuantos más síes logres acumular al inicio de una interacción, más probable será que la otra persona acepte tu propuesta final. Este enfoque requiere que dejes de lado tu necesidad de demostrar que eres el que tiene la razón. A menudo, en nuestro afán de influir, cometemos el error de corregir a los demás o de resaltar sus equivocaciones demasiado pronto. Esto es un error estratégico fatal. Incluso si la otra persona está equivocada,
Atacarla solo hará que se aferre más a su error. En cambio, si mantienes una actitud de cooperación, haciendo preguntas que guíen a la persona hacia la conclusión correcta, permitirás que ella misma descubra la verdad. Hay una satisfacción enorme en sentir que uno ha llegado a una idea por su cuenta. Si logras que el otro sienta que la idea es suya, no tendrás que esforzarte por convencerlo. Él mismo se encargará de defenderla y llevarla a cabo. La persuasión desde la amabilidad también implica saber manejar las quejas y los reclamos con una paciencia extraordinaria. Cuando te enfrentes a una persona enfadada o quejumbrosa, recuerda que gran parte de su hostilidad no es contra ti, sino contra una situación que la hace sentir frustrada o impotente. Si respondes con la misma agresividad, solo estarás echando gasolina al fuego. Pero si respondes con una calma imperturbable, si escuchas con atención y te muestras verdaderamente interesado en su problema, verás cómo su ira se desvanece. La mayoría de la gente solo quiere ser escuchada y comprendida. Una vez que sienten que estás de su lado, su actitud cambia de ser un atacante a ser un colaborador. La amabilidad no es debilidad, es una estrategia de alto nivel que requiere un dominio total de las emociones propias. Para aplicar este principio en tu vida, debes aprender a ver el valor de la diplomacia en los detalles más pequeños. No des órdenes directas si puedes hacer una sugerencia amigable. En lugar de decir, haz esto, prueba con un ¿crees que sería buena idea intentar esto? Esta pequeña modificación en el lenguaje hace una diferencia abismal en cómo se recibe el mensaje. Al hacer una pregunta, estás reconociendo la capacidad de juicio de la otra persona y le das la oportunidad de participar en el proceso. La gente odia recibir órdenes, pero ama sentir que su opinión cuenta. Cuando las personas sienten que tienen autonomía y que se les trata con respeto, su productividad y su lealtad se disparan. Ser amable también significa ser generoso con el reconocimiento. Si alguien hace algo bien, no escatimes en palabras de aprobación. El reconocimiento sincero crea una atmósfera de positividad en la que la persuasión se vuelve innecesaria, porque la gente ya está dispuesta a colaborar contigo. Por el contrario, en un ambiente de frialdad y crítica constante, cualquier petición se siente como una carga. Tu objetivo es construir un banco de buena voluntad. Cada gesto amable, cada vez que evitas una discusión y cada vez que validas al otro, es un depósito en esa cuenta. Cuando llegue el momento en que necesites pedir un favor o proponer un cambio difícil, tendrás suficiente crédito acumulado para que los demás acepten con gusto. Es vital entender que la amabilidad debe ser auténtica. La gente tiene un radar muy agudo para detectar la falsedad. Si intentas ser amable solo para manipular, la otra persona sentirá la tensión y la desconfianza crecerá. La verdadera persuasión amable nace de una filosofía de vida que valora a los seres humanos por encima de los resultados inmediatos. Se trata de entender que todos estamos luchando nuestras propias batallas y que un poco de comprensión y cortesía puede ser el puente que conecte dos mundos diferentes. La persona que camina con el sol en la mano siempre llegará más lejos que aquella que intenta avanzar a fuerza de tormentas. No permitas que el ritmo acelerado del mundo o las presiones diarias te conviertan en una persona áspera. La cortesía es el lubricante de la sociedad. Si aprendes a tratar a todos, desde el directivo más alto hasta la persona que limpia tu oficina, con el mismo nivel de respeto y amabilidad, desarrollarás un aura de carisma que será imposible de ignorar. La gente se siente atraída por la calidez, como las plantas se inclinan hacia la luz. Tu capacidad de influir en los demás está directamente relacionada con la temperatura de tu trato. Reflexiona sobre cómo abordas a las personas cuando quieres algo de ellas. Si tu primera reacción es la exigencia o la presión, estás cerrando las puertas antes de tocarlas. El secreto de los grandes líderes y de las personas más queridas es que nunca olvidan que detrás de cada cargo, de cada máscara y de cada conflicto, hay un ser humano que responde mucho mejor a un gesto amigable que a un reproche. El camino más largo es el de la confrontación. El camino más corto y efectivo es siempre el de la amabilidad. No olvides que tienes el poder de transformar cualquier interacción simplemente eligiendo la luz sobre la sombra. Suaviza tu voz, abre tu mente y deja que tu actitud sea la que invite a los demás a seguirte. Capítulo 7.
Liderazgo con tacto y respeto. A menudo se piensa que el liderazgo es una posición de autoridad desde la cual se dictan reglas y se señalan errores con mano firme. Sin embargo, el liderazgo más profundo y transformador no tiene nada que ver con el poder jerárquico, sino con la capacidad de guiar el comportamiento ajeno sin dejar cicatrices en el orgullo de las personas. En nuestras interacciones diarias, todos ejercemos algún tipo de liderazgo, ya sea con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros amigos. La gran diferencia entre un líder que inspira y uno que simplemente manda reside en el tacto. Corregir a alguien es una tarea delicada. Si se hace con torpeza genera resentimiento, pero si se hace con respeto, se convierte en un acto de servicio que impulsa el crecimiento. El primer paso para ayudar a alguien a mejorar es aprender a hablar de nuestros propios errores antes de señalar los ajenos. Existe una barrera defensiva natural que se levanta cuando alguien nos dice que estamos haciendo algo mal. Esa barrera es difícil de derribar, pero hay una llave que la abre de inmediato: la humildad. Si comienzas una conversación admitiendo que tú también te has equivocado en el pasado, que entiendes lo difícil que puede ser la tarea o que tú mismo cometiste errores similares cuando empezaste, la otra persona deja de sentirse atacada. Al ponerte en su mismo nivel, le estás diciendo que no eres un juez perfecto, sino un compañero que comprende la falibilidad humana. Esto crea un ambiente de seguridad donde el otro puede aceptar la observación sin sentir que su valor personal está en duda. Un líder con tacto nunca da órdenes directas si tiene la oportunidad de hacer una pregunta. Las órdenes directas son como golpes al ego, aunque sean necesarias, a menudo provocan una resistencia silenciosa que afecta la calidad del trabajo y la disposición futura. En cambio, cuando utilizas preguntas como ¿crees que esto funcionaría mejor de esta otra manera? ¿O qué te parece si probamos este enfoque? Estás invitando a la persona a participar en la solución. Al hacerlo, le otorgas el crédito de la decisión. La gente se siente mucho más comprometida con una idea que siente que ha ayudado a construir que con una instrucción que simplemente le ha sido impuesta. La pregunta fomenta la creatividad y la responsabilidad, mientras que la orden solo fomenta la obediencia ciega o el rechazo. Otra herramienta fundamental en este camino es el arte de llamar la atención sobre los errores de manera indirecta. A veces, una mirada, un gesto o un comentario general sobre la importancia de un estándar es mucho más efectivo que un señalamiento directo y público. A nadie le gusta ser puesto en evidencia delante de los demás. Cuando expones el fallo de alguien frente a terceros, lo que obtienes no es una mejora en su conducta, sino un deseo de venganza o una desmotivación profunda. El respeto por la dignidad ajena debe ser una prioridad absoluta. Si es necesario hablar de un error específico, hazlo siempre en privado y comienza resaltando las cosas que esa persona está haciendo bien. El elogio sincero actúa como un anestésico que permite que la observación sobre el error sea recibida con menos dolor y más apertura. Para liderar con respeto, también es necesario aprender a dar a la otra persona una excelente reputación que mantener. Los seres humanos solemos actuar de acuerdo con la imagen que los demás proyectan de nosotros. Si tratas a alguien como si fuera una persona descuidada o incompetente, terminará siéndolo porque sentirá que ya no tiene nada que perder. Pero si le dices a alguien que siempre has admirado su sentido de la responsabilidad o su atención al detalle, incluso si ha tenido un desliz reciente, esa persona hará todo lo que esté en su mano para no defraudarte. Le estás dando un estándar de excelencia al cual aspirar. Al confiar en su potencial, le estás dando la fuerza necesaria para superar sus propias limitaciones. El liderazgo humano entiende que el progreso es un proceso, no un evento instantáneo. Por eso, es vital celebrar cada pequeño avance. La mayoría de los líderes mediocres guardan sus comentarios para cuando algo sale mal, ignorando sistemáticamente los aciertos diarios. Pero si quieres que una conducta se repita y se fortalezca, debes alimentarla con reconocimiento. Elogia la menor mejora y elogia cada progreso. Esto no significa ser un adulador falso, sino ser un observador atento de lo bueno. Cuando las personas sienten que sus esfuerzos son vistos y valorados, se sienten motivadas a seguir mejorando.
El refuerzo positivo es infinitamente más poderoso que el castigo para moldear el comportamiento a largo plazo. Es muy importante también hacer que el error parezca fácil de corregir. Si le dices a alguien que no tiene talento para algo o que lo que hizo es un desastre total, le estás quitando la esperanza y la motivación para intentarlo de nuevo. Estás matando su deseo de superación. En cambio, si presentas el error como algo sencillo de arreglar, si le dices que tiene las habilidades necesarias y que solo falta un pequeño ajuste de técnica o de enfoque, le estarás dando la confianza necesaria para actuar. El papel de un líder inspirador es eliminar los obstáculos mentales de los demás, no añadirlos. Liderar con tacto también implica asegurarse de que la otra persona se sienta feliz de hacer lo que tú sugieres. Esto se logra alineando lo que necesitas con lo que a ellos les importa. Si necesitas que alguien asuma una nueva responsabilidad, preséntalo como un reconocimiento a su capacidad o como una oportunidad de desarrollo, no como una carga adicional. Si comprendes los deseos y las motivaciones de quienes te rodean, podrás presentar tus necesidades de una manera que resulte atractiva para ellos. El verdadero éxito de un líder es lograr que los objetivos del grupo sean vistos como los objetivos personales de cada integrante. Este enfoque requiere que dejes de lado el ego y la necesidad de ser el protagonista. Un líder de alto nivel es aquel que sabe que su éxito depende enteramente del éxito de su equipo. Al tratar a los demás con una cortesía impecable, al respetar sus sentimientos y al valorar su dignidad, estás construyendo una base de lealtad que no se puede comprar con dinero ni imponer con poder. La gente no sigue a quienes tienen los títulos más altos, sino a quienes los hacen sentir mejores personas. Recuerda que cada interacción en la que debes corregir o guiar a alguien es una prueba para tu propio carácter. Es mucho más fácil gritar o imponer, pero es mucho más noble y efectivo comprender y motivar. Tu capacidad de influir en los demás crecerá exponencialmente cuando decidas que tu prioridad no es tener la razón o demostrar superioridad, sino ayudar a los demás a alcanzar su máximo potencial. La verdadera autoridad nace del respeto que los demás te otorgan voluntariamente por la forma en que los tratas. Reflexiona sobre cómo reaccionas cuando alguien a tu cargo o en tu círculo cercano comete un error. Tu respuesta puede ser el peso que lo hunda o el impulso que lo ayude a levantarse. El tacto no es solo una forma de hablar, es una forma de ver a los seres humanos como seres en constante evolución. Al proteger la dignidad de los demás, estás protegiendo la calidad de tus vínculos y asegurando un entorno donde el crecimiento es posible para todos. La llave maestra del liderazgo es, en última instancia, la empatía puesta en acción. Capítulo 8. Inspirar el crecimiento ajeno. Llegamos al punto donde todas las herramientas que hemos explorado se unen para formar el nivel más alto de la influencia humana, la capacidad de inspirar a los demás a ser mejores versiones de sí mismos. A menudo pensamos que las personas son estáticas, que tienen una personalidad definida y que no pueden cambiar sus hábitos o su actitud. Sin embargo, la realidad es que el comportamiento humano es increíblemente flexible y responde con una precisión asombrosa al entorno que lo rodea. Si quieres que alguien cambie, el secreto no está en presionarlo para que lo haga, sino en crear un entorno emocional donde esa persona sienta que el cambio es deseable, posible y sobre todo valorado por ti. La forma más poderosa de inspirar crecimiento es proyectar en los demás la grandeza que aún no han visto en sí mismos. Existe un fenómeno psicológico muy real donde las personas tienden a comportarse de acuerdo con las expectativas que las figuras de autoridad o de aprecio tienen sobre ellas. Si tratas a alguien como si fuera un individuo mediocre, perezoso o poco confiable, esa persona terminará adoptando esas etiquetas como su identidad. Pero si decides otorgarle una virtud antes de que la demuestre plenamente, estarás dándole una reputación que se esforzará por mantener a toda costa. Al decirle a un amigo que admira su integridad o a un colega que respeta su capacidad para mantener la calma bajo presión, les estás dando un estándar que ellos mismos querrán proteger. La gente hará sacrificios increíbles para no defraudar a alguien que tiene una alta opinión de su carácter. Para que este proceso sea efectivo, debemos aprender a ser específicos con nuestro estímulo. El elogio general es agradable, pero el reconocimiento de un progreso pequeño y concreto
es lo que realmente genera transformación. En lugar de decir simplemente que alguien está haciendo un buen trabajo, destaca esa mejora específica en su puntualidad, en su forma de redactar o en la paciencia que tuvo con un cliente difícil. Al resaltar el progreso, estás enviando el mensaje de que el esfuerzo no pasa desapercibido. Muchas personas abandonan sus intentos de mejorar porque sienten que a nadie le importa si lo intentan o no. Tu papel es ser ese testigo atento que celebra cada centímetro de avance. El estímulo actúa como el sol para las plantas. Sin él el crecimiento se detiene, con él la persona florece. Inspirar a otros también requiere que hagamos que los errores parezcan fáciles de superar. Cuando alguien se equivoca y nosotros magnificamos el fallo, estamos destruyendo su confianza y su deseo de volver a intentarlo. Un error debe ser tratado como un simple desvío en el camino, no como el final del trayecto. Si le dices a alguien que tiene el talento natural y que solo necesita pulir un pequeño detalle técnico, le estás devolviendo el poder. Le estás diciendo que el éxito está a su alcance y que tú confías plenamente en que puede lograrlo. La confianza que depositas en los demás a menudo se convierte en el combustible que ellos necesitan para superar sus propias inseguridades. Otro pilar fundamental de la inspiración es la coherencia entre lo que pedimos y lo que ofrecemos. No puedes inspirar a nadie a ser amable si tú eres rudo, ni puedes pedir compromiso si tú eres indiferente. El liderazgo por inspiración es un liderazgo silencioso que se ejerce a través del ejemplo constante. Cuando las personas ven que tú aplicas estos principios, que evitas las discusiones, que escuchas con atención y que tratas a todos con respeto, se sienten naturalmente inclinadas a imitarte. No lo hacen por obligación, sino por admiración. Tu comportamiento se convierte en el permiso que ellos necesitan para actuar de la misma manera. El cambio que buscas en tu entorno debe comenzar, sin excepción, en el espejo de tus propias acciones. Es vital entender que inspirar a otros no se trata de obtener un beneficio personal, sino de ayudar a la otra persona a alcanzar sus propios objetivos. La verdadera influencia ocurre cuando logras que los demás se sientan felices de hacer lo que sugeriste, porque ven cómo eso beneficia su propia vida y sus propios valores. Esto requiere que conozcas profundamente a la gente que te rodea. Debes saber qué es lo que les apasiona, qué les da miedo y qué les hace sentir orgullosos. Cuando alineas una tarea o un cambio de actitud con el propósito personal de alguien, la resistencia desaparece y es reemplazada por el entusiasmo. La persuasión más noble es aquella donde ambas partes terminan sintiendo que han ganado algo valioso. A lo largo de este camino, habrás notado que la llave maestra no es una técnica de comunicación, sino una forma de ser. Se trata de pasar del egoísmo al interés genuino, de la crítica a la comprensión y de la imposición a la inspiración. Este cambio de actitud no solo transforma tus relaciones, sino que transforma tu propia experiencia de vida. Cuando dejas de ver a los demás como obstáculos o como herramientas y empiezas a verlos como seres humanos llenos de potencial y necesidades emocionales, tu mundo se expande. La soledad y el conflicto dan paso a la conexión y la armonía. El impacto de tratar a las personas con esta nueva mentalidad tiene un efecto multiplicador. Cuando inspiras a una persona a actuar con más amabilidad o con más responsabilidad, esa persona a su vez afectará a quienes la rodean. Tienes el poder de iniciar una cadena de positividad que puede llegar mucho más lejos de lo que imaginas. No subestimes nunca el alcance de una palabra de aliento o de un gesto de respeto. En un mundo que a menudo se siente frío y competitivo, convertirte en una fuente de validación y de inspiración te hace alguien extraordinariamente necesario. La maestría en las relaciones humanas es una práctica diaria. Habrá días en los que el orgullo intente ganar la partida o en los que la impaciencia te tiente a usar la crítica. En esos momentos, recuerda que tienes la llave en tus manos. Tienes la opción de reaccionar como siempre lo has hecho o de actuar con la sabiduría de quien sabe que la actitud propia es lo único que puede transformar la actitud ajena. Cada interacción es una nueva oportunidad para poner a prueba tu carácter y para sembrar una semilla de buena voluntad. Al final de tu vida, lo que más recordarás y lo que más recordarán de ti no serán tus logros materiales o tus títulos,
sino la forma en que hiciste sentir a las personas. La huella que dejas en el corazón de los demás es tu verdadero legado. Al decidir ver lo mejor en cada ser humano y al tratar a todos con una dignidad innegociable, no solo estás ganando amigos o influyendo en las personas, estás construyendo un mundo más humano y más habitable para todos. Reflexiona sobre el poder que tienes en este preciso momento. Con una sola conversación, puedes cambiar el rumbo del día de alguien y con una actitud constante, puedes cambiar el rumbo de su vida. No busques grandes escenarios para ejercer esta influencia, búscala en el saludo matutino, en la escucha atenta a un amigo o en la forma en que gestionas un desacuerdo en casa. La grandeza se construye en lo cotidiano. Recuerda siempre que el comportamiento de los demás es el eco de tu propio trato. Si quieres un eco de respeto, amor y cooperación, asegúrate de que ese sea el sonido que emita tu propia vida. Este audiolibro es una obra original de Audioteca del Conocimiento. Todos los derechos reservados.